Ok.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro webinar patrocinado por PMM Innovation Group. El tema que se va a hablar hoy será sobre la gestión del cambio para la gestión de activos, bajo la dirección de la doctora Tibaire de Pous. La doctora Tibaire cuenta con más de 20 años de experiencia industrial, consultoría y académica. Está especializada en la planificación estratégica e innovación de empresas. Ha sido directora de proyectos industriales en varios sectores. Además, cuenta con más de 75 publicaciones en revistas profesionales y científicas. Es coautora de más de 10 libros y ha trabajado en 35 proyectos asociados a la gestión de activos y excelencia operacional en 15 países. Tras esta presentación, os dejo en manos de nuestra experta, la doctora Tibaire de Pous. Bienvenida. Muchas gracias, Clara, por tu presentación, ¿vale? Y bueno, bienvenidos a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, verdad, Clara? Sí. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bien, bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es un gusto grande poder compartir estos momentos con ustedes, ¿vale? Espero que todos se estén cuidando. La verdad que, bueno, las condiciones actuales son bastante preocupantes por también los nuevos rebrotes que están. Pero bueno, hay que seguir adelante y cuidarse bastante. Bueno, en el día de hoy, pues, quiero compartir algo acerca de la gestión del cambio. Se habla mucho de esto, ¿vale? Y de alguna forma, cuando me comentaron desde la organización hace tiempo de realizar este webinar, de alguna forma pensé cómo puedo transmitir un tema de gestión del cambio cuando a veces se habla mucho del tema, pero queda quizás a nivel teórico, ¿no? ¿Cómo de alguna forma manifestar cuáles son los aspectos claves como para realizar una gestión del cambio y qué es esto, ¿no? ¿Cómo iniciar? Hay bastantes mitos, hay bastantes prácticas orientadas a la gestión del cambio, pero que realmente no cubren todas las aristas necesarias. O yo pretendo hoy, de una forma muy valiente, voy a contar algo muy personal. Y hay dos cosas que a las mujeres no nos gusta hablar. A ver si alguien me comparte a través del chat cuáles son esas cosas. Hay dos puntos en los que a las mujeres no nos gusta hablar. A ver, ¿alguien me puede decir esos dos puntos de qué se trata? A ver, alguien, por favor, a través del chat, si quiere escribirlo, por favor. Bueno, yo me voy a adelantar un poco y les voy a decir que es la edad y el peso, ¿de acuerdo? La edad y el peso, ¿vale? Algo de por ahí va relacionado. Muy bien, Daniel, perfecto. La edad y el otro punto también es el peso, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí voy a orientar un poco el tema del día de hoy. Espero que les sea de utilidad, ¿vale? Bien, este webinar está basado en nuestro libro ABC de la gestión de activos, cambio cultural. Si ustedes escanean este QR, se registran, pueden recibir el primer capítulo gratuito de este libro y en el cual está basado este webinar del día de hoy. Bueno, comentarles que yo pertenezco, soy socia fundadora de este grupo, PMM Innovation Group, ¿vale? En el que tenemos diferentes unidades de negocio, tenemos la parte de consultoría e investigación, tenemos la escuela de negocio, en la que dictamos formación tanto a nivel de MBA, microlearning, formación online desde hace ya 15 años, ¿vale? Y tenemos también la unidad de certificación orientada a certificación de empresas, ¿vale? Y personas, ¿vale? Competencias a nivel de personas. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos un poco para hablar acerca de nosotros. Tenemos nuestras oficinas principales en Estados Unidos, en Florida, en Valencia, España, en Bogotá y en Santiago de Chile, ¿vale? Bueno, un poco Clara daba la introducción, pues sí, tengo más de 20 años de experiencia. Siempre digo que tengo la dicha, la suerte de trabajar en más de 10 países y en diferentes sectores, a nivel de todo lo que es utilities, también transporte público, servicios públicos, también automoción, movilidad, ¿vale? Minería,
¿vale? Y eso de alguna forma me ayuda a salir un poquito también de la caja y no solamente trabajar para un sector ni para un solo país, sino que eso me ayuda a expandir un poco la experiencia. A nivel de mi formación, pues yo soy PhD, soy doctora, hice mi línea de investigación en gestión de activos, específicamente en cuáles eran aquellos aspectos claves en los que tenía que apuntar las organizaciones y cómo a través del desarrollo de competencias podían lograr esos objetivos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, algunas de mis fotografías preferidas, trabajando para Oil and Gas en Perú, minería, la parte del sector eólico, haciendo evaluaciones técnicas, facility management, automoción a nivel de movilidad, pues Canal de Panamá, fondos de inversión, a nivel de evaluación y certificación del sector eólico, ¿vale? Esto es con uno de nuestros alumnos, grupos de alumnos. Tenemos más de 17 nacionalidades que han participado durante estos 15 años que llevamos con la escuela. Este máster específicamente, el de gestión de activos, tiene ya más de 10 años, ¿vale? Bien, bueno, algunas fotografías donde se ve que detrás de los proyectos hay personas y hay personas donde hay que yo siempre digo cambiar mentes y conquistar corazones, ¿no? Para que todo esto fluya, ¿vale? También experiencias a nivel internacional con Oil and Gas, este es todos los asset managers de Repsol, ¿vale? Una de mis últimas experiencias con Coca-Cola, ¿vale? Una de sus plantas de embotelladoras más grandes del mundo en Curitiba, en Brasil. ¿Bien? Muy bien. Pues quiero empezar una reflexión, ¿vale? Relacionado con respecto a una expresión, ¿no? El cambio no es doloroso, ¿ok? Porque a la final vamos a tener que cambiar sí o sí, ¿vale? Pero lo que sí es doloroso es resistirse, ¿de acuerdo? Dicen por ahí que lo que es constante es el cambio, ¿no? Pues es cierto. Esto está en el libro ABC de la gestión de activos, cambio cultural, ¿vale? Pero esto que les quiero transmitir hoy no solamente aplica al cambio cultural en la gestión de activos, aplica también a otras iniciativas, bien sea en facility management, bien sea en iniciativas de innovación, bien sea en reestructuración de las organizaciones, ¿vale? No es solamente algo supeditado a gestión de activos, ¿ok? Entonces esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué fracasan las implementaciones o por qué fracasan las iniciativas? ¿No? Hay ideas muy buenas, proyectos muy buenos, iniciativas espectaculares, pero suelen fallar y generalmente fallan por 10 aspectos claves que nosotros llamamos enfermedades, ¿vale? Identificando esas enfermedades pudiéramos de alguna forma orientar mejor lo que es la gestión del cambio, ¿de acuerdo? Y eso es algo que les voy a mostrar aquí. Bueno, para iniciar, como les comenté, voy a empezar con una historia que es muy personal, ¿vale? Pero que de alguna forma es algo que en el tiempo que estuve convaleciente, pues empecé un poco a darle vuelta a, soy consultora, pues siempre estamos pensando un poco a nivel de asesorías y de servicios, ¿no? Y tratando de aplicar las estrategias sobre hasta la vida misma, ¿no? Y haciendo un análisis de esto que fue una experiencia personal, pues saqué varias conclusiones y quiero un poco mostrarles esto, ¿no? Y lleva mucho aspecto de la conciencia, ¿no? Acerca de la conciencia, acerca del sentido de urgencia, que forma parte de la metodología de gestión del cambio que hoy les voy a comentar, ¿vale? Sentido de urgencia. Comprender el activo, es decir, comprender la empresa o la organización o la instalación o el equipo con el que estamos trabajando, ¿cierto? La cuarta es una hoja de ruta. Ok, puedo tener conciencia, el sentido de urgencia, por qué debemos cambiar, comprender el activo, la organización o la problemática, pero también trazar una hoja de ruta, ¿no? De cómo va a ser ese cambio, ¿no? Algo que no sea tampoco faraónico, algo muy claro, muy práctico, muy sencillo, pero que de alguna forma nos ayude a marcar ese camino.
Y hay un tema también llamado hábitos, ¿ok? Y aquí está la clave de esto. Hay un libro muy bueno que habla sobre esto de los hábitos, es uno de mis libros de cabecera, que te habla de cómo las marcas nos venden los productos, ¿vale? También nos habla a nivel psicológico de cómo son los hábitos, de cómo los hábitos se quedan en nuestra mente una vez que los adoptamos, pero tanto los hábitos buenos como los hábitos malos, ¿ok? Si hablamos, por ejemplo, del tema del fumar, ¿no? Oye, quiero dejar de fumar por cualquier condición, ¿vale? Y aunque tú dejes de fumar, el hábito, ese hábito de fumar, ¿vale? Sigue estando en tu mente. No es porque tú dejes de fumar, vamos a decir, se borra de tu mente y de las actividades que tú haces. Sigue estando ahí, aunque no lo hagas, sigue estando ahí. Por tanto, un tema importante es de que si queremos eliminar un hábito, este tiene que ser reemplazado por otro, ¿vale? Y tratar de hacer mecanismos para que ese hábito no lo dejes. Si tengo el hábito A y el hábito B, y el hábito A lo reemplazo por el B, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que este hábito B se mantenga, ¿vale? Y un poco entendiendo la psicología de lo que son los hábitos, de cuánto tiempo tardamos en registrar un hábito, les puedo comentar que a nivel de psicólogos está estudiado que para establecer o implementar un hábito se requieren por lo menos 6 meses, como mínimo. No significa que después que pasen esos 6 meses estamos asegurando que el hábito lo vamos a mantener siempre. No, no, no. Para que se instaure un hábito, al menos tienen que pasar 6 meses. Imagínense si queremos implementar una práctica en la organización o queremos cambiar un modo de actuar de nuestros colaboradores. A veces pensamos que con una charla de una semana o con una charla de un mes ya vamos a cambiar esto. Pues no funciona de esa manera. Tenemos que considerar que si queremos instaurar una buena práctica o un hábito, al menos deben de pasar 6 meses como para que ese hábito de alguna forma empiece a instaurarse. ¿De acuerdo? Y el otro tema importante acerca de esta historia muy personal es el tema del performance, que es el desempeño, es evaluar cómo vas avanzando, ¿de acuerdo? ¿Cómo va avanzando esto? Y estos son aspectos claves que quiero que tengáis en cuenta, de estos 6 aspectos claves que yo recogí de esta experiencia muy personal que voy a compartir con ustedes, ¿de acuerdo? Bien, y quiero comentarles algo. Hace 2 años yo pesaba 130 kilos, una barbaridad. Una barbaridad, pero por favor no contéis nada, ¿de acuerdo? No le contéis esto a nadie. Hace 2 años pesaba 130 kilos. Y fíjense que ahora que me veo ahora nuevamente en esta foto, digo, wow, ¿cómo he podido llegar a 130 kilos? O sea, yo que viajo mucho y que bueno, ahora no lo estoy haciendo por las condiciones, pero cuando viajo, yo tengo capacidad por la tarjeta que tengo de afiliación de la línea aérea, puedo llevar a veces hasta 3 maletas de 32 kilos. Y cuando yo veía que pesaba 130 kilos, yo decía, wow, es que peso 4 maletas por lo menos, ¿no? Y era impresionante. Y claro, es un grado quizás de desviación de cómo manejaba yo mi activo, que era mi cuerpo, ¿no? Y más allá de un tema estético, un tema de salud. ¿Y qué me pasó? No me había dado cuenta, lo había dejado un poco así, no pasa nada, pero cuando me tocó ir a una consultoría, que era de hecho en la selva, y me hicieron el examen de masa de mi IMC, ¿de acuerdo? Me dijeron, usted usted no puede ir a nuestra planta. Claro, me quedé devastada porque, hombre, significaba que de alguna forma estaba poniendo en riesgo mi contrato, ese contrato que teníamos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo haya sido tan irresponsable y no haya cuidado el activo con el que yo presto también? O sea, es el que me ayuda, es vamos a decir, mi vehículo
para poder prestar mis servicios de consultoría, de formación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ese fue mi KPI, mi indicador de sentido de urgencia. Lo primero, lo que les comentaba ante la conciencia, wow, no me había dado cuenta de que pesaba 130 kilos. Me veía en el espejo y ni pendiente, no pasaba nada, ¿de acuerdo? Y ahí llega un momento, primero, darte cuenta de que no estás bien, estás mal, ¿vale? De que estás mal. El segundo punto es el sentido de urgencia, porque puedes decir, bueno, siente con los 130 kilos, pero al no tener sentido de urgencia, no tengo un motor por qué cambiar, ¿de acuerdo? Y pues mi sentido de urgencia fue ese de que, wow, si no ponía una práctica más saludable de lo que estaba haciendo en ese momento, pues iba directamente quizás a tener un mayor problema, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel de salud, ¿no? En este sentido tuve, lo primero, ser consciente de que tenía un problema, y es un problema de enfermedad que es la obesidad, ¿vale? Y en segundo, saber, o sea, ese sentido de urgencia de por qué cambiar, ¿de acuerdo? Porque siempre dices, bueno, lo dejo más adelante, el próximo año, pues no pasa nada, ¿no? Pero aquí ya yo tenía un problema y algo que ponía en peligro mi trabajo, ¿de acuerdo? En este sentido, claro, lo primero que empecé a evaluar es, bueno, dietas, siempre he hecho dietas toda mi vida, ¿hago una dieta o me sometía a una operación, ¿no? De alguna forma, esto vendría a ser esa hoja de ruta, ¿no? Dependiendo del sentido de urgencia, tú puedes tomar una hoja de ruta, en este caso, comentándole un ejemplo sobre las dietas, y en otro caso era una operación. La dieta, por el problema que tenía, de alguna forma analizando un poco los riesgos de este plan de implementación que sería una dieta, veía que iba a ser muy largo y quizás con pocos resultados porque a la fecha se suponía que ya yo había tomado estas acciones. Pues en alguna forma empecé a ver eso y decía, pues con la dieta es un timeline incierto y mi sentido de urgencia era otro. Tenía que cambiar rápidamente esta situación en la que estaba, pero la operación era más controlado. Es decir, estaba muy claro que hacerme una operación, ¿de acuerdo?, de estómago, pues va a ser algo más controlado, ¿cierto? Y con un tiempo, quizás un timeline también un poco más cercano, ¿vale? Pero claro, eso no era suficiente. Ya tenía por lo menos marcado una hoja de ruta, pero ahora tenía que de alguna forma marcarme unas ciertas prácticas para lograr el objetivo final, ¿no? Y en este sentido, ¿qué hice? No me iba a operar yo misma, ¿cierto? Pues busqué un experto, busqué un doctor. Y lo clave que busqué de esto no fue el costo de la operación, fue la experiencia que ese doctor tuviese sobre mi problema en particular, ¿de acuerdo? Y esto que me llevó, buscar un doctor, ¿vale?, que llevaba a la fecha 4.000 operaciones, ¿ok?, en su carrera, ¿de acuerdo? 4.000 operaciones en su carrera, ¿ok? Significaba que al año, este doctor, cuando yo le pregunté, oye, ¿esto es común? Y me dijo, sí, al año yo hago 120 operaciones. La verdad que me quedé sorprendidísima, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, les invito a que la podáis ir haciendo a través del apartado de preguntas, ¿vale? No lo hagáis a través del chat, sino por favor hacerlo a través del área de preguntas, ¿vale? Si alguien quiere hacer una consulta, puede irla haciendo ahí. Y fíjense que hacía 120 operaciones, por tanto dije, wow, no soy la única que le pasa esto, ¿no? Y me busqué ese experto. Y no busqué temas de que fuese más barato, estaba poniendo el activo más, vamos a decir, más crítico de mi existencia, que era en mi cuerpo, pues lo iba a poner en manos de un experto. Y eso fue lo primero que busqué, a ver, cuántas operaciones había hecho el experto en el que le iba a poner en sus manos, pues de alguna forma mi futuro, ¿no? Y también busqué de que no trabajara solo, sino que tuviera un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque esto no es un tema simple. Fíjense, este experto contaba, este doctor que me operó, con nutricionistas. Fíjense, cambiar mis hábitos, es decir, un experto para cambiar mis hábitos. Un psicólogo, ¿ok? Porque a la final te operan del estómago, pero no te operan el cerebro. Los hábitos siguen estando aquí. Tu cerebro sigue trabajando como
cerebro de gordito, ¿de acuerdo? Tienes prácticas de no caminar, quizás no llevar una vida saludable, por tanto necesitas alguien que sepa de esto, que sepa cómo funciona la mente humana y de alguna forma me pudiera conducir, ¿no? Y un tema de seguimiento semana a semana. Y aquí hablamos del performance, del desempeño, de la medición. Yo iba todas las semanas después de la operación y lo primero que me hacía mi médico, mi doctor, era pesarme. Primero me pesaba y después me decía, a ver, ¿qué has hecho? Si el peso no era lo esperado, porque hay una hoja de ruta con respecto a esto, me decía, a ver, ¿qué has hecho mal? O dime qué has hecho para ver qué bien lo has hecho, porque estamos avanzando muy bien. Entonces es el tema del seguimiento semana a semana, ¿vale? Pero hay otro tema importante. Cuando hago esto hablando de mi parte personal, y esto es adaptable totalmente a lo que hacemos en las empresas, es un tema de que esto es un trabajo en equipo. Es decir, necesitaba que mi familia, que mi pareja y que mis amigos comprendieran cuál era el problema que yo tenía y también de alguna forma comprendieran qué era lo que yo necesitaba que me ayudara. Es decir, de alguna forma amablemente diciéndole, no me regaléis chocolates, no me regaléis estas cosas, hombre, ¿se entiende? Si voy para tu casa sabes que que voy a comer ahora poco. De alguna forma tu círculo más cercano debe de comprender y debe de ayudarte a estos nuevos hábitos que tú vas a aplicar, ¿vale? Y eso funciona igual en la industria. Si bien es cierto, tú lideras lo que sería un proyecto de este estilo, ¿vale? Pero por otro lado, pues necesitas un equipo de trabajo, el equipo más cercano, nivel estratégico, nivel táctico y también los ejecutores, de que comprendan qué es este cambio, qué es lo que vamos a hacer a nivel de cirugía, que va a ser quizás eliminar ciertos aspectos en la organización que no nos está haciendo bien, ¿vale? Pero necesitamos estos expertos que no sean personas que lo han hecho una sola vez y van a probar con tu empresa o contigo a nivel del cuerpo, sino buscar estos expertos. Si ya han pasado por ese camino, te van a poder recomendar cosas prácticas y también te van a recomendar aquello que realmente necesitas. A veces he visto que muchas veces cuando uno va a alguien que es inexperto o que se dice experto pero que no tiene esta experiencia, pues a la final te empieza de alguna forma a orientar en temas que no son los más adecuados, ¿de acuerdo? O que son cosas que son innecesarias o que te hacen hacer retrabajos innecesarios debido a que no tienen el conocimiento en la práctica, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que les puedo transmitir de esta historia personal, ¿no? Y hoy, ¿cómo está el tema? Este fue una de las fotos, después estaba súper contenta porque había logrado una de las metas, ¿vale? Y mi meta es, como una primera etapa, era conseguir 50 kilos menos, que es una barbaridad, ¿vale? Vendrían a ser casi 2 maletas, con esas de las que viajo. Y yo me acuerdo que le dije a mi doctor, oye, vengo aquí, me pesas todas las semanas, vale, voy bien, pero ¿cuál es la meta? ¿Qué meta tengo yo de bajar de kilo, no? Y él me dijo algo algo que yo dije, wow, este es un consultor. De hecho, después hablé con él con todo lo que yo hacía y todo el tema, y a la final él decía, oye, yo soy un consultor también, pero de personas, ¿no? Y él me comentaba y me decía, mira, la meta la tienes que poner tú. ¿Con qué peso te sientes tú bien? Igual pasa con las empresas, ¿no? Oye, ¿con cuáles Big Data la organización se siente bien? ¿Con cuáles Big Data se sienten bien los inversionistas? ¿No? ¿Cuál es el costo unitario con el que tú sabes que puedes conducir mejor tu organización? ¿Vale? Entonces él me dijo, venga, dime tú con qué te sientes bien. ¿Vale? Bueno, mi meta de 50 kilos menos. La primera fase fue vamos a decir, bajar 15 kilos, ¿vale? Eso fue, Dios mío, un trauma, porque a pesar de que comía 200 gramos, ¿cierto? Tenía que comer muy bien muchas veces al día, porque si no, tenía efectos adversos de caída del cabello, si no lo hacía bien, de las uñas, o podía tener problemas también de salud, ¿no? Pero además de eso, algo que detesto, que es que tengo que hacer ejercicio. O sea, tengo que tener una vida saludable, hacer el deporte, ¿vale? No para ir a un maratón, pero, hombre,
tienes que hacer ejercicio para que tu cuerpo queme, porque el cuerpo, si no lo comprende, y eso es otro punto, conocer la organización, conocer el activo, el cuerpo está diseñado para sobrevivir. Por tanto, si tú no le metes gasolina o le das comida, él lo que hace es que se vuelve lento para no morirse, ¿vale? Entonces, uno cree que por dejar de comer lo estás haciendo bien y no, fatal, contraproducente, ¿vale? Entonces, la primera fase, 35 kilos, después mantener esos 35 kilos, ¿vale? La siguiente fase, después de bajar esos 35 kilos, era bajar 15 kilos más, ¿vale? Y luego mantenerlos y a partir de ahí ver si me ponía otras metas, ¿vale? Hoy, ¿cómo estoy? ¡Wow! Ha sido complicadísimo, más complicado de lo que yo pensaba. Estoy en un sube y baja, pero me peso todos los días me voy pesando, ¿vale? De alguna forma, no por obsesión, sino porque es muy fácil salirte del control. Es muy fácil, demasiado fácil. Y hay que ser consciente de que tengo una enfermedad que es la obesidad, mi cuerpo funciona de esa manera y por tanto tengo que controlarlo. Lo mismo pasa en las organizaciones. Si tenemos un problema, por ejemplo, de que tenemos grandes indisponibilidades o problemas de confiabilidad en nuestros activos, porque bueno, a menos que lo volvamos nuevo nuestro activo o cambiemos su condición, esto siempre va a estar. Por tanto, aunque nosotros realicemos planes de mitigación, de mejoras, o etcétera, etcétera, de alguna forma vamos a tener que tener una rutina de seguir haciendo lo que llamamos performance, de tener indicadores claves que de alguna forma, tanto a nivel del activo o a nivel de nuestro facility o a nivel de lo que estemos mejorando, ¿vale? Y además indicadores de gestión que nos ayuden a asegurar de que las actividades que estamos haciendo realmente están dando los resultados esperados, ¿vale? Entonces, eso sería un poco lo que yo les comento. Sigo trabajando en mis hábitos, ¿vale? Es algo que de alguna forma no muere nunca, ¿cierto? Sigo de alguna forma asesorándome con este equipo de médicos, ¿vale? Y es algo que es permanente, ¿ok? Y lo mismo pasa en nuestras iniciativas e implementaciones, ¿vale? En este sentido, un poco orientando con este inicio de lo que yo les quería comentar, nosotros de nuestra experiencia en las consultorías que hemos hecho, las implementaciones que hemos hecho, ¿vale? Hemos definido 10 enfermedades más comunes que causan la muerte de las iniciativas. Es decir, que mínimamente cuando vayas a empezar una iniciativa de mejora, de innovación, de gestión de activos, de facility management, en la parte de mantenimiento, de confiabilidad, un cambio de la estructura organizacional, un cambio organizacional, estos son 10 aspectos que si tú lo tomas en cuenta desde el inicio y desarrollas acciones orientadas a esto, estás aumentando la garantía de que tu iniciativa tenga buenos resultados, ¿vale? En este sentido tenemos lo siguiente, obesidad organizacional. Las vamos a ir ahorita detallando. La primera enfermedad que definimos es obesidad organizacional. La segunda, falta de gobierno corporativo. La tercera enfermedad, no comprender qué es la gestión de activos y cuáles son los beneficios que la gestión de activos puede aportar, pero esto también es no comprender lo que el facility management puede aportar o no comprender qué es lo que significa la transformación digital o qué es lo que es realmente esa iniciativa que estamos abordando, ¿no? Ni comprender cuáles son sus beneficios. Es decir, a veces nos apuntamos a iniciativas que realmente no comprendemos qué son realmente, qué es lo que realmente debemos implementar, ¿ok? Y además de ello, a veces no sabemos realmente cuál es el beneficio que debe de dar a nuestra organización. La cuarta enfermedad es no existen roles ni objetivos claros relacionados al sistema de gestión de activos desde el punto de partida o al sistema de gestión de facility o a esa práctica que vamos a implementar. Es decir, no hacemos un gap. Es decir, cuando vamos a implementar una práctica o vamos a implementar un nuevo sistema o vamos a implementar un sistema informático, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacernos es una evaluación de cómo estamos hoy de acuerdo a esas prácticas que vamos a implementar o cómo estamos hoy para adoptar esa nueva herramienta, ¿vale? Y eso es un problema grandísimo, no evaluarnos previamente antes de
apostar a una herramienta o avanzar en un proyecto o implementar una práctica. Falta de conocimiento acerca de los elementos claves a desarrollar, es decir, sí, vamos a implementar la transformación digital, vamos a implementar unas estrategias predictivas, vamos a implementar gestión de activos, vamos a implementar el project management, vamos X. Pero la pregunta es, ¿entendemos bien lo que vamos a implementar? Entonces, es muy importante invertir en el desarrollo del conocimiento y las competencias de las personas que van a liderar esto, porque si no, eres, vamos a decir, carne de cañón para los consultores o para el que te va a asesorar, porque un asesor te va a tratar de vender lo que sabe más, ¿vale? Si sé TPM, voy a tratar de que implementes TPM. Si sé más de excelencia operacional, pues te voy a decir que tienes que implementar eso. O si yo soy alguien de confiabilidad y tú quieres implementar realmente algo de gestión de activos, pues te voy a vender confiabilidad porque es lo que yo sé. Entonces, por eso es tan importante que el equipo que está trabajando en una nueva iniciativa tenga conocimiento de qué es lo que realmente tiene que desarrollar, ¿ok? Para que ese asesor que te va a acompañar de alguna forma, tú también aportes, también sepas si realmente te está orientando más a hacer retrabajos, ¿no? O si realmente te está orientando a los aspectos que es. Por ejemplo, en esa experiencia que yo les comentaba, antes de yo ir a un médico, me asesoré, empecé a ver cuáles eran mis posibilidades, ¿no? Y ya yo iba con preguntas casi que concretas a este médico, ¿de acuerdo? Bien, falta de un programa realista de cambio cultural, es decir, definimos que vamos a ir a un proceso, vamos a hacer un cambio, pero también tenemos que definir esto, ¿no? Un programa realista, ¿vale? Que lo veremos más adelante. Falta de conciencia, la séptima enfermedad. Falta de cultura del performance o la medición. Planes poco desarrollados, es decir, decimos que vamos a hacer algo, pero no desarrollamos un plan adecuadamente para asegurar los recursos, quién lo va a hacer, quién va a tener el rol o XX, ¿no? Y el otro punto es, la décima enfermedad es proceso de planeación como silos, es decir, vamos a plantear una nueva iniciativa y a la final cada una de las áreas hace sus planes separados, pero no somos conscientes de que si nos unimos o que si de alguna forma integramos ciertas iniciativas, evitamos duplicidades, aumentamos la productividad y vamos todos enfocados a los mismos puntos, ¿vale? Entonces, estas 10 enfermedades que les damos nacen de investigaciones que nosotros hacemos a nivel de cuáles son los principales problemas que tienen las organizaciones cuando van a implementar una iniciativa. También de la experiencia que nosotros hemos recopilado durante todos estos años acerca de por qué fracasan las implementaciones y mueren en el camino o de forma temprana. Y lo que hemos hecho es transformarla un poco a temas de enfermedades, ¿de acuerdo? Son 10 enfermedades que de alguna forma tenemos que erradicar. Y en nuestro libro, en el libro del ABC, que si pueden adquirirlo, se los recomiendo 100%, habla sobre cuáles son los síntomas de estas enfermedades y cuáles son los aspectos que usted puede hacer, que le recomendamos para mitigarlo, ¿vale? Algunos de esos puntos se los voy a comentar en el día de hoy. Primero, obesidad organizacional. ¿Esto qué se traduce? Es el couch potato, ¿ok? Es decir, si lo es un slang en inglés, pero si lo traducimos, ¿vale? Es un poco como que somos vagos, ¿no? Es decir, de alguna forma, si vemos aquí, es como que, por ejemplo, lo que yo les comentaba anteriormente, quiero ser el número 1 del mercado, quiero ser una empresa más ágil. Aquí, pues bueno, puse un poco a Cristiano Ronaldo. Quiero tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo, su performance o tal, o quiero ser exitoso, pero de alguna forma lo quiero hacer a la distancia, ¿no? Quiero hacerlo de forma remota. O como ocurre en muchas organizaciones, quiero ser el mejor, pero contrato a un consultor para que me lo haga absolutamente todo y que yo no me tenga que involucrar, ¿cierto? Pues eso es ser couch potato, ¿vale? O ser el perro del hortelano. Hay un dicho que se llama el perro del hortelano, es decir, el perro del dueño del huerto, que hay una expresión que dice ni come ni deja comer a su amo. ¿Eso qué significa? Hay personas, hay organizaciones que en su equipo de trabajo tenemos personas que no aportan, pero tampoco dejan que otros aporten, ¿vale? Eso es perro del hortelano y cuando vemos estos dos aspectos estamos teniendo esa enfermedad
que se llama obesidad organizacional. ¿Ok? Ese es un aspecto. Pero por otro lado tenemos esto. Ven a la empresa, a la industria está corriendo, en su mente está pensando que quieren ser el número uno. Tienen también un tema de que siempre estamos pensando, oye, recortes, el tema económico, el contexto, ¿no? Pero claro, estoy ahí, quiero ir más rápido, y a veces lo que ocurre es que las organizaciones con su afán de ir un poco más rápido, tratan de hacer demasiadas iniciativas al mismo tiempo, porque creen que haciendo muchas cosas y cambiando muchas cosas al mismo tiempo van más rápido. No, se ralentizan. Siguen habiendo paradigmas en la organización de, por ejemplo, se ha hecho así siempre, ¿por qué cambiar? ¿No? Y el otro punto es demasiados frentes abiertos por el interés de innovar. Y entonces a veces vemos que, por ejemplo, áreas de recursos humanos están haciendo cambios organizacionales, por allá al otro lado están haciendo implementación de un nuevo sistema de gestión, en la parte técnica estamos cambiando los sistemas y tal, y a la final vamos más lento porque de todas esas iniciativas que hace la organización, estamos utilizando la misma capacidad de trabajo, es decir, estamos poniendo a toda la organización a trabajar en temas que a lo mejor en vez de hacernos más rápido, nos está haciendo mucho más lento, ¿vale? Cuando vemos estos aspectos, significa que tenemos esta enfermedad organizacional. Cuando la organización intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo, que no tiene muy claramente cuáles son los beneficios, o por ejemplo, a veces decimos, pero hombre, si hace 2 años cambiamos la cadena de valor, ahora la estamos volviendo a cambiar. No nos hemos acostumbrado y ya la estamos volviendo a cambiar. O mira, estamos implementando una herramienta, hace 3 años la implementamos y ahora la estamos volviendo a cambiar, pero aquella todavía no la hemos terminado de utilizar bien. Eso significa que tenemos esta enfermedad que se llama obesidad organizacional. La segunda enfermedad es gobierno corporativo, ¿vale? Y hay un tema aquí que son las vacas sagradas. Las vacas sagradas son paradigmas, pero también es cuando vemos esas personas en la organización que a veces decimos, wow, no aportan nada, me perdonan esta expresión y esta palabrota que voy a decir, pero joden muchísimo, pero no aportan nada. Son esas personas los mister no. O sea, no se puede hacer esto, no hay que hacer esto, o por ejemplo, no ralentizan el proceso para mejorar. Cuando pasa esto, que decimos, pero ¿por qué esta persona sigue estando en la empresa o por qué no está alineada? Significa que algo falla en el liderazgo. Y eso significa que falta gobierno corporativo. ¿De acuerdo? También está el otro lado del CEO ciego, el CEO ciego. Por experiencia, he estado en proyectos donde nos contratan para hacer diagnósticos a nivel de gestión de activos, de facility management o el tema de transformación digital, excelencia operacional. Y cuando le mostramos los resultados al CEO, a veces nos dice, no, eso no pasa en mi empresa, eso no puede ser. Claro, a la final es un poco quizás de falta de involucramiento de los CEOs, ¿ok? Que están muy alejados quizás de lo que está pasando en su negocio, pero a veces también ocurre de que no ha definido los criterios adecuados como para asegurar de que no le estén mintiendo. En las organizaciones mienten, maquillan los indicadores. No en todas, pero pasa, ¿eh? ¿Vale? Cuando vemos esto significa que tenemos una falta de gobierno corporativo. O cuando, por ejemplo, si implementamos una iniciativa de gestión de activos o de facility u otra, todas las organizaciones creen que son el negocio, que son los importantes. El de producción dice, no, no, yo soy el negocio. El de TI dice, no, no podemos implementar esa herramienta que nos puede generar quizás productividad, pero yo no quiero que me dañen mi ecosistema tecnológico, lo tengo controlado y yo eso no lo quiero implementar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el TI cree que es el negocio y a la final lo que hace de alguna forma es secuestrar al negocio, ¿de acuerdo? Cuando decimos que secuestra el negocio es que a veces las áreas que son, por ejemplo, transversales, lo que ocasionan de alguna forma, ¿vale? Es que ralentizan la toma de decisiones sobre ciertos aspectos que el negocio requiere, pero que ellos quizás no le ven tanta importancia, ¿vale? Y yo eso le llamo secuestro de las áreas transversales al negocio, ¿vale? O, por ejemplo, ingeniería o diseño dice, oye, gestión de activos no es para mí, o mejorar la confiabilidad del activo desde el diseño no es para mí, porque es que yo soy ingeniería. Eso lo deben hacer otros. O, por ejemplo, los del área de plan estratégica dicen, no, 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 yo soy la estrategia, por tanto, el negocio sin mí no es nada.
¿vale? O, por ejemplo, viene el del área de logística y dice, perdónenme, pero yo soy el 50% de los costos de la empresa, por tanto, yo soy lo máximo, ¿ok? Es decir, aquí yo soy el más importante de todo. Cuando las diferentes áreas creen que son, vamos a decir, los más importantes del negocio, significa que falta de gobierno corporativo porque no se ha transmitido adecuadamente cuál es el negocio, cuál es la esencia del negocio y cuál es el puesto o, por ejemplo, relación de cada una de estas áreas. Y eso es falta de gobierno corporativo. La tercera enfermedad es no comprender qué es la gestión de activos o de qué trata la iniciativa de mejora o cuáles son los beneficios que se pueden generar con otras y que otras iniciativas pueden generar, ¿no? O que deben aportar, ¿no? Y ocurre mucho de que aquí es un ejemplo, este es nuestro Asset Management Team, y por ejemplo, cada una de estas áreas, por ejemplo, a nivel de planeación estratégica, dice, hombre, ¿cómo estará el mercado? Esa es su preocupación. Tendremos que hacer grandes recortes. Es decir, cuando no comprendemos cuáles son los beneficios que esto debe generar o, o qué debe aportar las iniciativas, significa que no manejamos lo que es la empatía, ni manejamos el conocimiento de qué es lo que está pasando en el negocio. El de estrategia tiene esta preocupación, ¿cómo estará el mercado? El de operaciones o producción dice, wow, tenemos muchas vulnerabilidades, muchas paradas de plantas, muchas indisponibilidades por falla. Va a ser muy difícil que logremos la meta esperada de operación o nuestros compromisos, ¿no? Por otro lado, a nivel de safety, la gestión del cambio y la seguridad de los procesos es un reto constante. A nivel de almacén, logística, nuestro almacén está fuera de control en cantidades y partes. El área financiera, pues, dice, ¿qué camino deberíamos iniciar para alcanzar mayor productividad? ¿Será que tenemos que hacer recortes en mantenimiento, recortes en formación? La parte de mantenimiento dice, wow, ¿cómo demostrar que todo lo que hacemos en mantenimiento impacta el negocio? Pero además de eso, si no lo hacemos, los riesgos no duermen, ¿ok? Estamos dejando de hacer cosas y el costo del riesgo está aumentando. El CEO, espero que podamos lograr la rentabilidad y expectativas que quieren los inversionistas. El de TI, wow, el gobierno del dato. La de recursos humanos, pues nada, hay nuevas generaciones, hay nuevas competencias clave que tenemos que conseguir y que de alguna forma no son tan fáciles. Entonces, de alguna forma, cuando emprendemos una iniciativa, sea cual sea, de gestión de activos, de facility management o de innovación o de transformación digital, si no conocemos estos aspectos, si no tenemos la empatía con las diferentes áreas, probablemente vamos a tener una enfermedad que es que no vamos a poder conectar esa iniciativa con el verdadero aporte que tiene que dar al negocio o identificar qué está ocurriendo hoy en la organización, porque puede ser de que ya las iniciativas están, pero lo único que nos hace falta es integrarlas, mejorarlas o darle una vuelta, ¿no? ¿Ok? La cuarta enfermedad es que no existen roles ni objetivos claros relacionados a lo que vamos a implementar. No hemos hecho un diagnóstico, no entendemos realmente de acuerdo a lo que queremos implementar cómo estamos, ¿no? Entonces, si estamos implementando gestión de activos, tenemos que tomar en cuenta de que hay que considerar los inputs, que son el plan de negocio, las condiciones del negocio, los riesgos, expectativas de partes interesadas, cuáles son los niveles de servicio que nuestros activos deben dar. Si estamos haciendo un tema de productividad, tenemos que pensar en qué estamos gastando el tiempo. Si estamos hablando de un proceso de transformación digital, tenemos que empezar a ver cuáles son los procesos que realmente requieren una transformación digital y cómo ellos van a impactar en el EBITDA, cómo van a impactar en los beneficios que tiene el negocio, ¿vale? En este sentido, conociendo este contexto, podemos alinear a las diferentes áreas de trabajo, los diferentes procesos, para que trabemos en torno a esa meta. Es decir, que de alguna forma alineemos las iniciativas que hoy estamos haciendo o eliminemos aquellas iniciativas que realmente no están generando ningún valor, ¿no? La quinta enfermedad es falta de conocimiento acerca de los elementos claves a desarrollar. Es decir, si vamos a hacer transformación digital, la pregunta es, ¿qué es la transformación digital? ¿Qué es la Big Data? ¿Qué es el Machine Learning? ¿Entendemos eso? ¿Entendemos lo que es la transformación digital? Que no es solamente implementar un software, lleva muchos aspectos más. Entonces, en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es formarnos. Pero imagínense esto, lo primero que hacemos, y esto
Seguramente ustedes se van a reír un poquito. Si queréis compartir algo, lo podéis hacer a través del chat. Si tenéis alguna pregunta, a través del área de preguntas y respuestas, ¿no? Desde aquí de Zoom. Lo primero que hacemos es buscar en Google todo. Buscamos en Google, quiero implementar gestión de activos, y lo primero que dicen, venga, busquemos en Google, que Google lo sabe todo, ¿vale? Y si queremos implementar gestión de activos, lo primero que hacemos es cómo implementar gestión de activos en 5 días. Si queremos un tema de transformación digital, lo primero que hacemos que es transformación digital en 5 días, ¿no? ¿Cierto? ¿A qué ocurre? ¿No? Venga, Google es un buscador excepcional, pero no es un experto en las áreas. Entonces, Google nos puede ayudar a referencias, pero la única forma de captar realmente conocimiento es formarnos en temas específicos de lo que vamos a desarrollar. A veces ocurre que veo que en la hoja de ruta o el plan de implementación, la formación a veces está al final. No, no, no. Tiene que estar al inicio, ¿ok? Para que podamos de alguna forma asegurar que la organización va a contar con la capacidad para mantener esa iniciativa también, ¿no? Y fíjense, hacemos esto y nuestras instalaciones se están quemando, nuestro negocio está terrible, ¿no? ¿Ok? Entonces, falta de conocimiento, ¿vale? El sexta enfermedad es falta de un programa realista de cambio cultural. Pongo aquí un ejemplo. Vamos a orientarnos a la gestión de activos y la innovación. Y aquí vemos quizás al área de recursos humanos o al área de comunicaciones o al equipo de cambio cultural, y lo que hacen a veces es, venga, formación de liderazgo. Hacemos gorritas, ¿no? Cachuchitas, hacemos mobs, ¿no? Nos ponemos en todas partes afiches de gestión de activos o de innovación y tal, pero a la final damos a veces formación que no tiene nada que ver con lo que tenemos que implementar o con el resultado que queremos hacer. Y a veces lo que ocurre, por ejemplo, cuando se quiere hacer un cambio cultural, se forma todo el mundo en liderazgo. Es lo que solemos ver, le estoy mostrando lo que ocurre, ¿vale? Forman a la gente en riesgo, lo forman en peluquería marina, y esto es un poco sarcástico diciendo que peluquería marina es algo absurdo, ¿no? Y a veces hay formación en temas absurdos que no están relacionados quizás a estos problemas, ¿no? Si yo tengo un problema de liderazgo o de gobierno corporativo, pues dentro de mi plan de cambio cultural tengo que orientar a eso, ¿de acuerdo? Compran a veces un software para manejo del cambio, porque creen que implementando un software ya voy a hacer el cambio cultural. O solamente se envían emails. Okay, ¿cuántos emails no recibimos en el día? Miles, cientos, ¿no? Y a veces dicen, no, ya hicimos un programa de cambio cultural. ¿Cuál es? Bueno, cada semana enviamos un email con algo sobre este tema. Y eso no es suficiente. No es un tema realista de cambio cultural, ¿vale? Recuerden que el cambio cultural, se los comenté con el caso que les compartí desde mi experiencia personal. Cambio cultural es un tema de que necesito una asesoría, necesito un seguimiento para implementar un hábito, identificar el hábito, qué hábitos nosotros queremos implementar en la organización, qué conductas queremos cambiar. Y fíjense que se los decía, ¿cuánto tiempo se tarda a nivel de psicología para implementar un hábito? A ver, ¿alguien me puede responder a través del chat? ¿Cuánto tiempo les comenté inicialmente que se requiere para implementar un hábito? A ver, ¿alguien ha contestado? Vamos a ver aquí. ¿Vale? 6 meses, perfecto. Muy bien, Víctor, Mauricio. Vale, muy bien, exactamente. 6 meses como mínimo para instaurarlo. No estamos asegurando que se mantenga en el tiempo. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Bien, fíjense, en este sentido, lo primero, antes de hacer cualquier cambio cultural, lo primero que tenemos que saber es el sentido de urgencia, ¿de acuerdo? Y por otra parte, también es el tema de qué queremos cambiar, pero claramente, porque a veces decimos, no, quiero cambiar el liderazgo. Hombre, el liderazgo, eso es algo, joder, es algo demasiado amplio. A ver, ¿qué tipo de liderazgo queremos cambiar? ¿Qué actitud del líder queremos cambiar? ¿O qué actitud de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Eso es lo primero, ¿vale? Séptima enfermedad, falta de conciencia. Entonces, fíjense, imagínense, les pongo aquí 2 ejemplos. Voy a mejorar los planes de mantenimiento. Mr. Main, que es parte de un personaje de nuestro Asset Management Team, le dice a Paco, que es el especialista de mantenimiento: Paco, hay que optimizar los planes de mantenimiento. Y fíjense lo que le pregunta Paco: ¿cuál es el criterio de optimización? Es decir,
¿Vamos a optimizar en costos? ¿Vamos a optimizar nuestros planes en temas de frecuencia? ¿O queremos optimizarlo en el sentido de aumentar quizás las actividades o, por ejemplo, las revisiones o las acciones que decimos para mitigar más riesgos, para hacerlo más robusto? ¿Cuál es el criterio? Y esto es importante. Nosotros muchas veces cuando las organizaciones empiezan un proceso de mejora, no definen los criterios de mejora. ¿Qué vamos a mejorar? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Bien, cuando hacemos también la implementación, por ejemplo, de un programa de confiabilidad, entonces sale el de Reliability y dice, vamos a implementar confiabilidad 4.0, ¿no? ¿Vale? Y Mrs. Fee, la de finanzas, dice, ¿y cómo impacta al EBITDA? Es decir, venga, vamos a aumentar, vamos a implementar la confiabilidad 4.0, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿y eso qué beneficio nos da a nosotros? Más allá que sea alguna tendencia, ¿qué beneficio da? Entonces, con esto lo que le quiero decir es que si no tenemos este tipo de conciencia de que nuestras iniciativas son para el negocio, no es para nuestro departamento, no somos no somos el negocio, ¿vale? El negocio que es el EBITDA, los servicios que prestamos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo que nosotros estamos haciendo realmente está impactando al negocio? Si eso no lo manejamos hoy, tenemos un problema, una enfermedad que es falta de conciencia, ¿vale? Falta de cultura del performance, pero hay que medir lo importante porque a veces tenemos millones de indicadores que, hombre, para alimentarlos es un poco problemático y tampoco nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, fíjense esto, empezamos la reunión con las ideas, los temas y tal que vamos a realizar, ¿vale? Vamos al siguiente mes y empezamos a hacer seguimiento, a veces no es el seguimiento adecuado o no se hace absolutamente nada, es decir, definimos aquí unos aspectos que tenemos que lograr, aquí no hay seguimiento, no hay seguimiento, no hay seguimiento, ¿vale? Y claro, al final nos damos cuenta y decimos, wow, qué mala suerte hemos tenido, ¿no? Que no hemos logrado los resultados. Y es porque tenemos una falta de cultura, y aquí era lo que le decía, cuando me operaron del tema del estómago, me pesaban todas las semanas me pesaban y eso es un indicador, es decir, de alguna forma me permite también entender que puede ser que estemos cumpliendo con los planes, pero a lo mejor algo faltan esos planes, que no estamos obteniendo el resultado esperado. Entonces, dependerá mucho del resultado que queremos y en cuánto tiempo lo queremos obtener y también dependerá también ese KPI de con qué frecuencia hay que medirlo, habrá que definir, unos serán diariamente, otros serán semanalmente, pero hay que definir, medir lo importante y lo importante es lo que realmente queremos cambiar. Hasta el cambio cultural se mide, podemos poner un KPI de manejo del cambio. ¿Ok? Es decir, si queremos cambiar, por ejemplo, la cultura de la documentación, es decir, de que nos generen información clave del activo, podemos poner un KPI relacionado a la calidad de la información. ¿De acuerdo? Es decir, podemos medir las actitudes, podemos medir el desarrollo de los hábitos, ¿no? En la novena enfermedad es planes pocos desarrollados, ¿vale? Es decir, la organización a nivel estratégico, por ejemplo, yo hablo mucho del reto 50, que es aumentar el EBITDA al 20%, crecer un 15% en negocio, en facturación y optimizar los costos en un 15%, ¿vale? El CEO dice, venga, estos son nuestros objetivos y tal, se los dice a cada una de las áreas, cada uno se va a su alcance de trabajo y aquí está el plan. Es decir, al mes todavía no se ha definido un plan ni integrado ni de cada área. Es decir, tenemos en la idea de que tenemos que lograr ese reto 50, más o menos sabemos qué iniciativas vamos a hacer, pero no hay plan. ¿Okay? Seguimos sin tener plan. Y a veces ocurre de que logramos los resultados, pero yo eso lo llamo suerte. ¿Ok? Si no tenemos un plan en el que aseguremos los recursos, qué vamos a hacer, cómo vamos a controlar esto, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer, etcétera, etcétera, pues de alguna forma obtenemos, y muchas veces ocurre que se obtienen los resultados esperados, yo lo llamo suerte. ¿Ok? Puede ser que el mercado ha estado muy bien, pero ¿y si no? ¿Qué pasa? Y si los astros no se alinean y no tenemos suerte, ¿qué pasaría? Entonces es importante que se definan planes
para las iniciativas que se van a hacer, ¿vale? Y planes realistas, con recursos, con las personas que lo van a hacer. El décima enfermedad está relacionado al proceso de planeación como silos. Es decir, no entendemos bien qué es el negocio y lo que nos suele ocurrir es que cada uno de nosotros nos sentimos imprescindibles, importantes y espectaculares y maravillosos y por tanto, como somos tan importantes, pues no nos alineamos a ciertos procesos o no nos conectamos realmente al negocio. O sea, yo mejorar mi pedacito aquí, ya con eso digo que ya estoy aportando al negocio, puede ser que no. Puede ser que a lo mejor optimizando yo el 10% de los costos, no ayuda en nada al EBITDA, pero sin embargo, si yo me subordino a otra iniciativa o apoyo a otra iniciativa que a lo mejor a mi área no le genera un beneficio muy grande en mis KPIs individuales, pero sí se los da en mayor medida a lo que es el negocio en sí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, en este sentido, yo voy a hacer una encuesta, ¿vale? Aquí está, ¿ok? Y es esta que está aquí. Lo que les voy a pedir, ¿de acuerdo? Es que respondan, ¿vale? Pueden seleccionar entre diferentes opciones, ¿vale? De las siguientes 10 enfermedades, seleccione cuál o cuáles se presentan en su organización, ¿ok? Entonces les pido, por favor, que voten, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pueden seleccionar una o más, ¿ok? A ver, ¿en cuáles de estas enfermedades creen usted, ¿vale? Que su organización puede tener los síntomas, ¿no? Puede tener los síntomas de estas enfermedades. A ver, por favor, voten todos, ¿vale? Ok. Muy bien, vayan. Vamos unos segunditos más, por favor. Ok, para ver. ¿En cuáles enfermedades, estas 10 enfermedades que hablamos, ¿vale? ¿Creen ustedes que es en las que sus organizaciones tienen más síntomas? ¿De acuerdo? ¿Ok? A ver. Ok, voy a cerrar ya la encuesta. Bien, voy a finalizar. Vale, voy a compartir los resultados con ustedes, ¿vale? Clara, ¿me confirmas que todos que se están viendo los resultados, por favor? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Sí? Excelente. Muy bien, perfecto. Miren los resultados, ¿vale? Fíjense que el más votado ha sido, entre ellos, este que está aquí. No comprender qué es la gestión de activos o una práctica o una iniciativa y cuáles son los beneficios a aportar. Fíjense que el 29% de los que han votado, perdón, del porcentaje que han votado, el 29% dice que es como una de las enfermedades más comunes que pueden tener su organización. Es decir, significa que cuando empezamos una iniciativa, probablemente no nos preparamos o no desarrollamos las competencias como para implementar esto, ¿vale? Luego, como siguiente más votado, tenemos al de al final, 13% dice que el proceso de planeación como silo, es decir, las áreas suelen realizar iniciativas por separado, es decir, si la organización quiere aumentar la productividad, a veces lo que hacemos es que de las diferentes áreas, ¿no? Nos ponemos a hacer nuestros planes en nuestro departamento, pero puede ser de que haciendo algo, un plan integrado, se logren mayores beneficios que hacerlos por separado. Genial, ¿vale? Perdón, esa era la tercera. La segunda más votada era falta de un programa realista de cambio cultural, es decir, que realmente ayude a cambiar esos hábitos, ¿no? Que nos acompañe a esos hábitos. Perfecto. Muchísimas gracias por participar, ¿vale? Muy bien. ¿Ok? Perfecto. En este sentido, vale, de estas 10 enfermedades y de las iniciativas, recuerden que aquí les estamos dando 10 aspectos claves que de alguna forma ustedes pueden considerar ya, ¿vale? Y que les puede ayudar a ustedes a ya detectar los riesgos que puede tener una implementación. Voy a aprovechar aquí, Jaime Díaz, ¿vale? Hola Jaime,
me hace una consulta. Desde tu rol de consultora, ¿cómo le dices a un CEO que es ciego hasta el negocio que administra? Bueno, no hay que decírselo así directamente, ¿vale? Pero sí de alguna forma tenemos que considerar de que nos están pidiendo ayuda, pero duele mucho que te digan, wow, que tu organización está así, ¿no? Y tú dices, hombre, es que yo lo veo mejor, yo lo veo que está mejor de lo que tú me dices. Entonces, algo muy importante que lo que le tenemos que decir a la organización, porque hemos encontrado organizaciones que tienen problemas, pero eso no significa que no sea rentable. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna forma es decir, ok, fíjese que su organización está rentable, es un buen negocio, pero la pregunta es, ¿cómo usted está blindando sus planes y sus acciones y sus procesos para que su negocio siga estando, siga estando blindado, ¿no? Fíjense lo que ha pasado ahorita. Siempre ha habido crisis, ¿vale? Pero miren ahorita lo que está pasando con esta pandemia. Las organizaciones que van a ser más ágiles en la pandemia son aquellas que controlan más sus riesgos y que tienen sus procesos e indicadores más controlados. Porque fíjense que hay algo clave ahorita. Con esto de la pandemia y tal, y si tenemos que tomar decisiones, ¿qué es lo que más necesitamos? Información, datos, ¿no? Saber dónde tenemos las vulnerabilidades. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre mucho es que los CEOs están viendo los resultados que está teniendo su organización y quizás a veces le faltan ciertos controles porque lo que nosotros nos hemos encontrado en grandes oportunidades es que las diferentes áreas le reportan temas que están un poquito sesgados, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? No le muestran, por ejemplo, el costo de los riesgos en lo que quizás se está orientando la organización. Por ejemplo, dejamos de hacer cosas, les pongo un ejemplo, he ahorrado en el presupuesto, 20% de ahorro, pero una pregunta, ¿eso ha sido porque no has podido hacer las actividades que tenías que hacer? ¿Ok? Y por tanto me lo dices como tema de ahorro, pero realmente hemos abierto un riesgo, ¿no? O aumentado un riesgo, porque no has podido hacer una actividad por falta de capacidad para hacerlo, pero me lo vendes como un beneficio. Pero ¿y el costo del riesgo dónde está? ¿Se entiende? ¿Vale, Jaime? Di un poco respuesta a tu pregunta. ¿Ok? Hay que tener mucho tacto, ¿cierto? Para eso. Entonces, pues aquí a través del libro podéis encontrar, ¿vale? Un poco los síntomas de estas enfermedades y como las recomendaciones que hacemos con respecto a cómo trabajarlas. Bueno, bien. Entonces, denme un momentito aquí, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues voy a comentarles, ¿vale? ¿Qué tenemos que considerar con respecto a esto, ¿no? Fases o etapas para liderar una gestión del cambio real. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hablar del ABC. Lo primero que tenemos que comprender es qué es la gestión del cambio. Y fíjense que la gestión del cambio no es una formación, no es un software, es un conjunto de procesos. ¿Ok? Clara, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, entonces, comprender primero qué es la gestión del cambio, ¿vale? Y entender que es un proceso y que debe llevarse de una forma ordenada, controlada, debe ser sistemática, es decir, debe tener un método con la finalidad de conseguir el efecto del cambio organizacional. Y cuando hablamos del efecto del cambio, tiene que ser algo cuantificable, un KPI, una acción, una mejora, ¿de acuerdo? Lo segundo, lo B, acuérdense que estamos hablando del ABC, del cambio cultural, y es entender de que el cambio y de que la gestión del cambio, el cambio cultural, no es solamente a nivel de las personas, tiene que considerarse el tema del liderazgo, tiene que considerarse que a lo mejor hay que cambiar procesos, debe considerarse e identificarse cómo debe cambiar la organización, o también un tema de cambio del modelo de negocio. Muchas veces lo que hemos visto es que en los programas de cambio, no solamente hablemos de cambio cultural, sino gestión del cambio, ¿vale?
se suele enfocar mucho en las personas nada más, pero ¿y los procesos? Yo puedo estar cambiando el hábito de las personas, pero mi organización sigue siendo tradicional. Yo quiero cambiar que mi equipo sea más innovador, más productivo, pero sigo teniendo los procesos de a lo mejor de los años 70, o sigo teniendo un liderazgo que no es transformador, ¿ok? Puede ser de que sigamos teniendo un liderazgo más que tradicional, obsoleto. Entonces, cuando hacemos un programa de manejo del cambio, tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? El tema de los procesos, el tema de las organizaciones, el tema de tal. A veces lo que es gestión del cambio está muy mal nombrada en las organizaciones y solamente se orienta también a temas de cambio cultural. Pero, ojo, tenemos cambios a nivel de estructuras organizacionales, tenemos cambios a nivel de los procesos, tenemos también cambios a nivel de los servicios, también del modelo de cómo estamos gestionando hoy nuestros activos, nuestras infraestructuras, ¿de acuerdo? Entonces, hay que considerar esos aspectos. Como letra B, tenemos un tema. Hay que seguir pasos para liderar la gestión del cambio cultural, ¿vale? Cuando hablamos de cambio cultural, ¿vale? Y hay un tema importante. Tenemos que considerar lo que vimos anteriormente, el liderazgo de la gestión del cambio, el tema de cómo se va a gestionar la comunicación, cómo se gestionan los procesos, qué competencias tenemos que desarrollar, ¿ok? Cómo comprometemos al personal y cómo les hacemos tomar conciencia, cómo afianzamos esa cultura a nivel de valores, de prácticas, de buenas prácticas, de hábitos, ¿ok? Cómo sustentamos ese cambio. Fíjense que aquí está lo que yo les decía. Tenemos que evaluar ese programa de cambio cultural. Hay que definir el KPI o los KPI que de alguna forma nos muestren que lo que estamos realizando realmente está teniendo los resultados esperados, ¿no? Porque a veces hacemos un programa de cambio cultural y no se mide nada. A veces las áreas lo que nos dicen es que es muy difícil medir esto, ¿no? No es difícil, hay que medirlo porque si no, no sabemos si estamos cambiando, ¿no? Entonces hay que identificar ese KPI, ¿vale? Entonces, también en la letra C hay 5 pasos. Hay muchos métodos. Tenemos, por ejemplo, las 5 fuerzas de Porter, tenemos el método ADKAR, ¿ok? Y tenemos muchos más. Pero yo les voy a mostrar aquí 5 aspectos que nosotros aplicamos para todo el tema de lo que hablamos de gestión del cambio cultural. El primer paso es establecer el sentido de urgencia. Se los comenté. Yo quería cambiar, ¿vale? Mi KPI de cambio es el peso, la masa, el IMC, la masa corporal, ¿vale? Y lo primero para poder cambiar y hacerlo rápido fue el sentido de urgencia. Entonces, en las organizaciones hay que definirlo también eso. Crear una razón convincente de por qué el cambio es necesario. Si nosotros no creamos el sentido de urgencia, la organización no va a cambiar. Y cuando hablamos de sentido de urgencia, no es decir, no, es que tenemos que cambiar porque el liderazgo, no, no, no. Tenemos que cambiar porque estamos impactando al EBITDA. Tenemos que cambiar porque nuestro negocio no es sostenible en esto. Tenemos que cambiar porque si no cambiamos quizás la forma en la que gestionamos nuestros activos, nuestros servicios, con el COVID, por ejemplo, vamos a desaparecer. ¿Entienden? Tenemos que definir ese sentido de urgencia y que sea cuantificable. El segundo punto es crear una guía de conducta, es decir, crear un grupo funcional y transversal de personas con poder para liderar el cambio. Y algo muy importante, como la pregunta que me hacía Jaime al principio, al primero que hay que enamorar en esto, y por eso es importante el sentido de la urgencia, es al CEO, es al área estratégica, es a la alta dirección, porque son a la final lo que nos van a dar los recursos, por ejemplo, un grupo funcional o transversal de personas con poder para liderar este cambio, ¿vale? No significa que ellos directamente lo lideren, pero sí tienen que autorizar y dar autoridad y los recursos necesarios para esto. El tercer punto es desarrollar la visión y la estrategia, es decir, crear la visión y estrategia como guía del proceso de cambio, es decir, hoy estamos aquí, ¿cierto? ¿Y a dónde nos vamos, cómo vamos a llegar? ¿Cómo van a ser vamos a decir, esas paradas de metro, ¿no? Esos stops, esas fases. Y hoy estoy aquí y cuál va a ser la visión, cuál es el estado al que nosotros queremos llegar, ¿no? Esa es la visión y la estrategia. Es decir, hoy estamos aquí en 1, queremos llegar a 5, pues la pregunta es, ya sé dónde queremos llegar, qué beneficios le va a dar al negocio, y la pregunta es,
del 1 al 5, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cuáles son los aspectos clave, no? Comunicar la visión de cambio. Y comunicar simplemente no es un email, enviar un email. Oye, no, es asegurarnos que nuestro equipo comprende esto, ¿vale? Es decir, crear e implementar una estrategia de comunicación que comunique, valga la redundancia, consistentemente la nueva visión y el nuevo plan estratégico. Es decir, si nosotros queremos cambiar ciertos hábitos, hombre, hay que mostrarles no solo los árboles, hay que mostrar el bosque, ¿no? Que vean el bosque completo, ¿cierto? Y también la forma en la que vamos a llegar a ese bosque, ¿no? El quinto es potenciar la acción base, es decir, eliminar barreras del cambio. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de las enfermedades, estamos hablando de eliminar esas barreras de falta de gobierno corporativo, del CEO ciego, de las vacas sagradas, eliminar el tema del coach potato. Tenemos que dinamizarnos, no podemos ser unos flojos en la que queremos que venga un mesías, un consultor a hacérnoslos todo, o un practicante o un becario para que lo haga todo. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, dejar al área de comunicaciones o de recursos humanos o de desarrollo organizacional que ellos solitos lideren este programa de cambio cultural. No, las diferentes áreas, estos líderes transversales, también tienen que implicarse en esto. ¿De acuerdo? Y buscar soluciones creativas. Hay muchos temas, por ejemplo, nosotros utilizamos el storytelling, que es contar, cambiar comportamientos a través de historias, ¿vale? Es decir, historias de problemas que han pasado en la organización, lo contamos a través de historias y eso cala mucho más que quizás enviar solamente email a las organizaciones. Hay muchas formas creativas de potenciar esta base y de comunicar esto. El sexto punto de estos 7, ¿vale? Es generar ganancias a corto plazo. Es decir, cuando lideramos un proceso de cambio cultural, ¿vale? De alguna forma no podemos decir, es que este cambio de hábitos va a ser dentro de 3 años, 2 años o 6 meses, ¿no? De alguna forma tenemos que identificar de este programa de cambio cultural, por supuesto, esto tiene que estar conectado con los planes o con el plan de la iniciativa, ¿de acuerdo? Y definir ganancias tanto a corto, ¿vale? Medio y largo plazo. ¿Para qué es esto? Porque con esto ganamos corazones, cambiamos mentes y corazones, porque de alguna forma, cuando definimos un proceso de cambio cultural, si nosotros le decimos a las personas, oye, ahora tu nuevo hábito es esto, ahora tienes que hacer esta actividad, de alguna forma hay que empezarles a demostrar los beneficios que esto está teniendo en la organización, ¿vale? Y eso nos ayuda de alguna forma a potenciar, ¿vale? Todo lo que estamos realizando. Y el séptimo paso, y no menor, es consolidar ganancias y producir más cambios. Es decir, fíjense, lo que yo les decía, con el sexto ganamos corazones, porque podemos decir, mira, estamos logrando estos beneficios haciendo esto, ¿de acuerdo? Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que fortalecer la credibilidad del corto plazo, ¿vale? Y que va a servir para generar más cambios, ¿ok? Es decir, nos va a asegurar que podamos seguir avanzando en la estrategia. ¿De acuerdo? Esos serían como los 7 pasos que recomendamos con respecto a esto. Y un último paso que es anclar nuevos enfoques en la cultura, es decir, reforzar los cambios. Esto sería el tema del sostenimiento, ¿vale? Del 1 al 7 sería motivar ese impulso a lo que sería empezar esa estrategia de cambio, ¿vale? Y el 8 punto vendría a ser ese mantenimiento, es decir, potenciar y reforzar los cambios, conexión entre nuevos comportamientos, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y aquí tendríamos un sistema de cómo cambiar esto, por ejemplo, a través de la misión y la visión, el plan estratégico de la organización, tiene que ser un input para los objetivos del cambio, si se van a hacer cambios a nivel de medidas organizativas, de políticas, de roles de procedimiento, si se va a hacer cambio en persona, todo esto que está aquí debe estar conectado con el plan organizacional, con esos beneficios que tenemos que generar, ¿vale? Y aquí en la salida vendría a ser el KPI o ese objetivo o meta que estamos buscando o que está apoyando este manejo del cambio, ¿ok? O esta estrategia de manejo del cambio. Bueno,
en este sentido, si hay alguna pregunta, alguna consulta, por favor pueden realizarla a través del apartado de preguntas. No lo hagan a través del chat, no, por favor, sino a través del área de preguntas. ¿De acuerdo? Ok. Hay varios comentarios aquí. Ok. Muy buena la presentación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, si tienen alguna pregunta, gracias por sus comentarios aquí, pero realicen sus preguntas, por favor, a través del área de preguntas, ¿vale? Si tienen alguna, ¿ok? De todas formas, voy dejando esto aquí para que lo vayan escaneando, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, ¿vale? Pues por mi parte, de verdad que agradecerles por vuestra participación, por regalarnos, ¿vale? Invertir su tiempo en esta presentación, ¿de acuerdo? Y la verdad que esperamos seguirlos esperando en otros webinars. Vale, aquí pregunta José antes de terminar, ¿ok? Juan Bernal dice, ¿cuáles serían los ejes temáticos en el ciclo de vida para los grupos? ¿Vale? Creo entender un poco, Juan, que comentas acerca de cuáles serían como los puntos, vamos a decir, de preocupación, ¿vale? Relacionados al equipo de trabajo, a ese Asset Management Team. ¿Sería eso? ¿Sería eso? Ah, vale. Sí, para buscar temas comunes para agregarles a esto. Muy bien. Lo importante aquí, Juan, es, hay una metodología que se llama Design Thinking. ¿Ok? Design Thinking. Una de las primeras etapas del Design Thinking es el tema de empatizar, la empatía. Design Thinking es una metodología que utilizan las grandes tecnológicas a nivel internacional y las empresas vamos a decir, de servicios como para desarrollar sus productos o mejorar sus servicios. Entonces, vamos a decir, de alguna forma, enamorar a las diferentes áreas que están en la fase del ciclo de vida de los activos o de las diferentes áreas del ciclo de negocio, es empezar por la empatía. Cuando hablamos de empatía, lo que tenemos que, de alguna forma, es decir, ponernos en el zapato de los otros, ¿no? Es decir, ¿qué le preocupa a la financista? ¿Qué le preocupa al de producción? ¿Qué le preocupa al CEO de la organización? ¿Qué le preocupa al de tecnología? ¿Ok? ¿Cuáles son las dificultades que ellos ven? ¿Qué espera el área comercial? ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, esos diferentes áreas tienen sus preocupaciones. Por ejemplo, el área comercial, por poner un ejemplo, tendrá la preocupación de que ellos quieren un producto o un servicio cuyo costo unitario sea más competitivo. Entonces, si vamos a hacer algún tipo de mejora, algún tipo de optimización, algún cambio cultural a nivel de que seamos más productivos, hombre, el área comercial seguro te lo va a comprar y te lo va a comprar seguro el área financiera porque está en un tema de ejes de optimizar los costos, ¿ves? Entonces, fíjate que uniendo quizás todos esos puntos, esas expectativas, pudiéramos armar una única iniciativa, ¿de acuerdo? O una iniciativa que de alguna forma le esté dando respuesta a las expectativas que requiere cada una de esas áreas, ¿vale? Entonces, eso sería un poco la forma de hacerlo, sería a través de empatizar, ¿ok? A través de la empatía, ¿de acuerdo? ¿Ok? Luis Zapata dice, si los proyectos tienen un tiempo límite de implementación, ¿cómo se pueden marcar el tiempo que toma el cambio cultural de dichos proyectos de manera realista? Fíjense que les mostré 8 pasos, ¿verdad? Y también está el sentido de urgencia. Inicialmente yo les comenté que, por ejemplo, les planteé un poco de mi experiencia personal, ¿no? El tema de la operación que tuve que hacerme para el tema de bajar de peso, ¿no? Fíjense que teníamos 2 alternativas. Oye, ¿hacemos dieta o hago una operación? Vale, cuando hacemos el tema de cambio cultural, quizás hay una primera estrategia que hay que plantear de, hoy estamos aquí y el comportamiento que nosotros queremos ideal o todos los cambios que queremos realizar está
aquí. La pregunta es, ¿eso cuánto tiempo nos llevaría? Oye, nos lleva 5 años o 3 años, pero la implementación de nuestra actividad, de nuestro proyecto, ¿vale? Pues se tiene que hacer en 12 meses o se tiene que hacer en un año, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que hacer coincidir, Luz, hay que hacer coincidir de alguna forma, coordinar ese cambio cultural o ese manejo del cambio con respecto a nuestro plan. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener un cambio cultural de ciertos hábitos o actitudes que son los más críticos y que pueden ser los primeros que podamos desarrollar, ¿de acuerdo? Sin perder, por supuesto, la visión. Pero una de las formas es identificar cuáles son los hábitos o prácticas que se tienen que cambiar, ¿vale? Acuérdate que cuando hablamos de cambio cultural son hábitos. Yo puedo ir desarrollando mi plan de implementación, pero voy a ir necesitando que ciertos hábitos se vayan instaurando, ¿vale? De que yo vaya comunicando la estrategia, entonces tú puedes tener diferentes etapas o fases de ese cambio cultural. ¿Ves? Entonces es buscando de todo lo que tenemos que cambiar, cuál es lo más crítico, lo más prioritario. Esa sería como una de las formas de realizarlo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sandra Milena comenta, ¿qué indicadores se recomiendan para medir el cambio cultural? Muy buena pregunta. Esto tiene que ir muy alineado, Sandra, a el objetivo o a los KPIs del proyecto o iniciativa. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos un proyecto o una estrategia de cambio cultural, esa estrategia va amarrada, ¿ok? Esa estrategia va amarrada a una iniciativa, a un plan o a un KPI o punto que a la organización le preocupa. Por ejemplo, tenemos temas de riesgos, tenemos temas de mal servicio, tenemos temas de mala calidad de la información. Entonces, nuestro KPI tiene que estar orientado a medir el efecto que toda la estrategia que tenemos de cambio cultural tiene que aportar al negocio. Entonces, yo te diría, Sandra, que los indicadores de cambio cultural tienen que estar conectados o medir el efecto, asegurar que estamos midiendo el efecto de lo que queremos de alguna forma materializar en la organización. ¿Ok? Bueno, pues hemos llegado al final de esta charla. ¿Ok? Yo les agradezco a todos de verdad su participación. Espero que realmente esto le haya generado a ustedes valor, ¿vale? Y que haya podido de alguna forma transmitir este conocimiento y esta experiencia, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos, les agradezco muchísimo su participación, cuídense mucho y que estén muy bien. Y suerte en sus iniciativas. Hasta luego, chao.